Estudié ingeniería química porque consideraba en la preparatoria que era muy buena para las matemáticas, la física y la química. Estaba segura de que quería estudiar una ingeniería, pero no había decidido cuál. Y cuando vi el plan de estudios de la carrera de ingeniería química, vi que traía suficientes matemáticas, física, y pues la química no me disgustaba. Entonces dije, pues es una buena carrera. Busqué también el campo laboral para mi carrera y era muy amplio. Realmente en cualquier lado está presente la química y la ingeniería. Entonces, la ingeniería química tiene un campo laboral casi que donde quieras. Te puedes especializar en algo administrativo o puedes seguir el área de ciencias. Estudié en la UNAM y escogí esta universidad por el prestigio y porque no estaba segura si me dedicaría a las ciencias o a la industria. Y porque pues la UNAM es la mejor escuela para estudiar ciencias, entonces me definiría en la carrera. La experiencia durante la carrera fue única. La verdad es que estuvo llena de muchos retos, momentos difíciles, pero haces muy buenos amigos, tienes profesores excelentes que han dado clases en el MIT y de repente están dando clases. Tienes los mejores laboratorios de México y Latinoamérica, el material que ninguna otra universidad hay, que da clases por gusto y súper comprometida por su trabajo y pues igual existen los maestros con los que puedes ir a barquear, ¿no? Pero pues tú decides el futuro de tu carrera profesional. Técnico de soporte y desarrollo para el sector automotriz. Mi trabajo es resolver los problemas que tienen nuestros clientes con los productos que les vendemos, como Nissan, Ford, Toyota, ¿no? Y también proveedores de esos clientes. Y por otro lado, hacer investigación, desarrollar productos, abrir mercado, potenciales, incrementar ventas, seminarios, conocer sobre las aplicaciones de los productos, dar entrenamientos al personal. La verdad que para mí la transición fue transparente porque comencé a trabajar en quinto semestre de la carrera como becaria. En séptimo semestre ya estaba contratada por la empresa donde ahora trabajo y la verdad es que no, o sea, para mí era algo normal estudiar por las tardes y trabajar por las mañanas. Es un reto bastante grande, pero creo que cualquier otro lo puede lograr. Pues espero que te sirva. Discúlpame por las miles de notas de voz, pero no sé por qué no puedo grabar más tiempo en este celular. Y pues suerte, éxito. A ver, la primera pregunta es ¿qué carrera estudié y por qué? La carrera que estudié fue Ingeniería Industrial y de Sistemas y la razón por la que estudié Ingeniería Industrial, la verdad es un poco complicado explicar para mí esta situación porque originalmente yo quería ser ingeniera química. En la universidad, ahí en el TEC, en ese momento no daban esa opción. Entonces, dentro de las opciones que me puse a buscar fue ingeniería industrial. La segunda pregunta que me haces es ¿en dónde la estudié y por qué allí? Yo la estudié en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México, y la razón es porque, bueno, de ingeniería industrial, para empezar, es uno de los mejores campus. En ese momento, de hecho, cuando yo estaba en el proceso de empezar a estudiar o los primeros semestres, incluso estaba rankeada a nivel nacional como el mejor programa de ingeniería industrial del país. Y yo te puedo decir que me encanta el TEC, o sea, yo era fan del TEC desde la prepa y yo me quería quedar. La única diferencia era que me quería ir a la de Monterrey, pero como te comenté, mis papás no me dejaban irme a Monterrey por la situación familiar que teníamos. Sin embargo, estudiar en el TEC del Estado de México también era muy conveniente porque mis papás están muy cerca. La tercera pregunta que me haces es ¿cómo fue su experiencia durante la carrera? Bueno, pues te puedo decir que la carrera fue la mejor parte de toda mi educación, desde el principio hasta el final. Una de las experiencias que más te puedo decir que marcaron pues, mi desarrollo fue los programas internacionales. Yo tuve la oportunidad de ir a Canadá 2 veces, uno en Saskatchewan, que es una provincia que está en el centro de Canadá,
y la otra en British Columbia, que está en el lado oeste. Y en ambos tuve una experiencia inigualable, tanto con la gente que se fue conmigo, que también era del TEC, como con las personas que conocí. Esa experiencia que viví durante la carrera marcó muchísimo la diferencia de cómo percibí yo las clases, porque para mí esas dos experiencias las tuve casi al final de la carrera, fue en séptimo y noveno semestre, y me permitió realmente hacer una comparación de cómo está el TEC respecto de otros lugares, y no te doy la seguridad de que el TEC tiene de verdad programas de clase mundial. Durante el tiempo que estuve fuera y el tiempo que estuve dentro, mi experiencia fue excelente. El hecho de que tú puedas tener en tu campus la oportunidad de hacer actividades deportivas, artísticas, tecnológicas, de todo al mismo tiempo, la calidad de los profesores fue excelente. La cuarta pregunta es, ¿qué hago en la vida diaria para ejercer mi carrera? Como te dije, yo estudié ingeniería industrial y te puedo decir que toda mi carrera, mis 5 años de carrera que llevo, yo me gradué en el 2012, todo el tiempo han sido en supply chain o en cadena de suministro, y pues es lo más puro de ingeniería industrial que te puedas imaginar. O sea, cuando te dice la gente, es que vas a estudiar una carrera y luego no te vas a dedicar a eso, bueno, en mi caso es completamente falso. Yo estudié ingeniería industrial y estoy haciendo trabajo de ingeniería industrial. Y los diferentes roles que he tenido han sido tanto en planta como en oficina. Y te voy a platicar un poquito de cada uno de esos roles para que más o menos entiendas qué hago en la vida diaria. Para empezar, en la parte de logística y todo lo que tiene que ver con cadena de suministro, siempre es muy dinámico, y es en donde hay que estar con todas las pilas en la cabeza y rapidísimo reaccionar, porque sobre todo son cosas del día a día. Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé estaba en en el almacén de producto terminado de BASF, es la empresa en la que yo trabajo. Es la empresa química más grande del mundo. Entonces, cuando yo empecé una planta productiva que está ahí en Tultitlán, y estaba en el almacén. Entonces, mi primera tarea fue establecer la red logística para para muestras de desarrollo tecnológico de la pintura automotriz. De hecho, por eso es que yo entré a la industria automotriz, pero en realidad estoy en una empresa química que hace pintura para la industria automotriz. Entonces, pues lo que yo me dediqué a hacer en mi primer proyecto fue cómo le vamos a hacer para que las muestras de BASF que se producen en México lleguen a Estados Unidos, Canadá, India, y yo tuve que desarrollar todo el proceso. ¿Y eso qué significó? Pues, por ejemplo, yo hablé con los proveedores. Por ejemplo, si le íbamos a mandar volando, pues hablamos con FedEx, que ellos tienen un avión para que vuelen nuestras muestras, y pues tienes que negociar los montos más o menos de cuánto nos van a cobrar por el volumen que vamos a manejar. O, por ejemplo, también yo tenía que estar poniéndome en contacto con la gente a la que le iba a mandar las muestras para ver cuáles eran los requerimientos en sus países para poder recibir mercancía. Y tanto en la planta, por ejemplo, también tuve otro rol importante, que era entrenar a la gente para que supiera que cuando quería mandar una muestra, pues cuáles eran los requerimientos. La última pregunta que me haces es ¿cómo fue la transición de la vida de estudiante a la vida laboral? La verdad es que para mí sí fue un poquito difícil, porque a mí me gustaba muchísimo el estar en la escuela. Como tal, el ambiente escolar me encantaba. Entonces, cuando yo me metí al mundo laboral, me costó. En particular, yo creo que lo que más me costó fue entender que yo ya no estaba como con puros chavos. Cuando yo estaba en la carrera, pues obviamente la gente con la que convives en la mayoría de los casos es gente de tu misma edad, gente que tiene la misma expectativa, está pasando por los mismos problemas, tienes temas de conversación similares, y claro, obviamente con algunos vas a tener más afinidad que con otros, pero cuando estás en la vida laboral es completamente diferente. En lo personal, en la empresa en la que yo estoy,
una de las cosas que me impresiona muchísimo es que hay gente que lleva trabajando en BASF más de 20, 25 años. Y yo decía, madre del Señor, o sea, estoy en una empresa en donde hay gente que ha estado más tiempo trabajando para BASF de lo que yo he estado en este mundo. Entonces, esa diferencia de edades fue una cosa muy difícil, porque por un lado yo tenía muchísimo conocimiento fresco que ellos reconocen que los puedes ayudar, por ejemplo, la parte tecnológica, los programas, o sea, por ejemplo, poder utilizar Excel, poder utilizar Word, poder utilizar estos programas que para nosotros es como de lo más normal utilizarlos cuando estás estudiando. Cuando entras a trabajar, ellos se les hace, ¡ah, mira, qué impresionante las cosas que este chavo puede hacer! Eso es como por un lado. Pero por otro lado también la resistencia al cambio, el decirles, bueno, yo no sé nada porque apenas estoy aprendiendo de BASF o de la empresa, pero yo tengo esta idea y ellos no la ven y en algunos casos no te apoyan y tú te sientes así como de, bueno, pues entonces mis ideas están mal y empiezas como a dudar. Esa parte me costó muchísimo trabajo y la edad. O sea, mucha gente sí te ve como el chavo nuevo y la realidad es que es cierto. O sea, cuando entras a trabajar es de, pues enséñame, ¿no? Y tienes que ser de lo más humilde porque la gente te va a explicar hasta las cosas más básicas porque tú no sabes gran cosa. Pero una vez que ya pasas por esa curva de aprendizaje inicial, yo diría unos 3, 4 meses, se nota que las herramientas que te da el TEC te ayudan a ser exitoso